El misterioso caso de Michael Jackson. Su nombre es Víctor Grebennikov. Y él básicamente creó un aparato que podía volar. El primer caso, Andrew Dawson, que es básicamente el hombre que desapareció por haber visto a un gigante. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán. Y yo, Arly Reyes. Y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy traemos un episodio bastante interesante y que la verdad tuvimos que darle una buena estudiada, ¿verdad? Cañón, es que, teníamos la serie de material que creo que nos va a haber costó de mucho hecho trabajo. dos partes de Sí, tanta información que hay. justo. Y como seguramente ya lo vieron en la miniatura, vamos a estar hablando de personas que les quitaron la vida básicamente que silenciaron. Por saber demasiado. Por saber demasiado. Vamos a empezar porque les digo, es un video que trae mucho. Entonces, pues, el primer caso, que yo creo que es uno que muchos de ustedes conocen porque es muy reciente, es el de Andrew Dawson, que es básicamente el hombre que desapareció por haber visto a un gigante. Sí, muy conocido por el video el contenido que subí en TikTok, En TikTok. ¿no? De hecho, su video en TikTok fue el que se hizo viral y por eso es que él se hizo conocido, porque se supone que un día, de hecho, Andrew se dedicaba a grabar pues contenido para TikTok y era muy activo en su cuenta, tal es el punto que ya sea que tuviera hasta un video de un perrito o de su perrito, subía un video diario por lo menos. Sí. Y un día que iba pues manejando, logró ver, él vivía en Canadá, y en una de las montañas, en la cima, logró ver lo que parecía ser pues una persona. Ay, gigante, Una ¿no? persona parada ahí. Entonces todos empezaron a decir que básicamente era un gigante, porque o sea... Estaba a kilómetros de distancia y él estaba grabando y se veía gigante. Era imposible que tú puedas ver la figura de una persona o un ser humanoide a kilómetros de distancia. Y grandísimo. O sea, es imposible. O sea, yo creo que a lo mucho una persona normal verás como una hormiguita, puntito, ¿no? Ajá, un puntito y ya. Ajá. Pero literalmente, aquí les vamos a estar dejando el video. Se ve cómo está la forma de la persona. Entonces, derivado a que es imposible que sea del tamaño de una persona común y corriente, es que se era un gigante. Y entonces que Andrew básicamente grabó a un gigante. Y después de que su video se hizo muy viral en TikTok, pues él empezó a solicitar en otro video ayuda para que si alguien tenía como que un helicóptero o eso, que básicamente lo patrocinaran para que pudiera ir a la cima de esa montaña. Y ahí es cuando empieza a ponerse turbio, porque tanto fue la insistencia de las personas de que él fuera a investigar más, que haz de cuenta que atrás de esa montaña se dice que había una carretera que pertenecía como a un parque que había ahí, ecológico y eso. Y pues él se dice que normalmente podía ir y viajar por esa carretera libre. Y que en esa ocasión que él fue a investigar más, que se encontró a un hombre, como un tipo black man, de los hombres de negro. Que lo estaba esperando. Ajá, que básicamente lo regresó y le dijo que esa era una zona que ya estaba protegida, que él tenía que irse de ahí porque estaba a punto de entrar a una zona restringida. Y él dijo así como de, oye, pues espérate tantito, o sea, si yo podía pasar antes por aquí libre, porque de repente ya tengo que... ya restringen el paso. Y además a raíz del video que él grabó. Pero eso no fue todo, o sea, eso fue tan solo el comienzo. También dijo en otros videos que subió que vio a unos helicópteros que estaban sobrevolando la montaña y que decían así como de, ¿por? Como si estuvieran llevando a algo grande, ¿no? Y que también podía ver como si estuviera como una base tipo militar instalada en ese lugar. Y lo más perturbador y turbio
es que en una de estas ocasiones que estos helicópteros estaban sobrevolando la zona, él dice que pudo ver como uno de ellos parecía llevarse algo enorme, gigante. Y en los videos que él grababa se veía. Como algo estaba colgando, ¿no? Que la neta eso ahí sí me deja pensando, digo, o sea, ¿cómo podría ser de que, por qué lo habrán hecho en el día? O sea, yo siento que si se hubieran llevado a algo, hubieran esperado la nochecita, ¿no? Otra vez porque era un lugar que no frecuentaban muchas personas. Que no era como muy accesible, ¿no? Y que a lo mejor ellos pudieran haber tenido algún riesgo de hacerlo en la noche. Y por eso se arriesgaron a que los vieran y los grabaran. Sí. Y yo creo que también había visto en uno de sus videos que él había subido anteriormente de que le restringieran el paso hacia ese lugar. Hay un video en el que él está grabando, se logra acercar un poco más y ve justamente lo que parece ser como un objeto brillante saliendo de la montaña. Ah, sí. Lo que podríamos decir que es un ovni. Como un ovni. Ajá. Pues es que sí está el simple hecho de que antes esa zona no era como tomada en consideración y de repente ya tenía tanta importancia que hasta la restringieron y la protegían. Sí. De hecho, también vi un video de Geeks Supremos, por cierto, en donde ellos decían que un dato que está bastante interesante que muy pocas personas cuentan es que Andrew dice en uno de sus videos que él preguntó a los pobladores como que qué onda, y que ellos dijeron que ese ser iba y venía, ¿sabes? O sea, de que él no fue el único que lo vio, sino que los pobladores también ya lo habían visto. Sí. Entonces como que no era la primera vez, sino que aparte ya lo habían visto frecuentemente. Solamente que a diferencia de los demás, él fue el que se atrevió a hacer contenido con lo que él había observado o había encontrado. Ajá. Y bueno, después de que él ya se hizo conocido, de que empezó a hacerse conocido este caso y que tuvo como que tanta relevancia, él dice que en una ocasión lo estaban persiguiendo estos misteriosos hombres y que iban creo que en un Challenger negro que se estacionó literal afuera de su casa. Entonces cuando él empezó a grabar, literal se ve en el video como ellos se arrancan y se van súper rápido, ¿no? Y él empezaba a sentirse muy vigilado porque obviamente como él estaba dando seguimiento a este caso, pues claramente yo creo que el gobierno, la CIA, le llegaron alertas de amenazas. Sí, o sea, y él pues se sentía vigilado y amenazado. Y no fue hasta que un día hizo un video bastante sospechoso porque me parece que dejó de subir contenido ahí de que un par de días. Y de repente cuando reapareció era un video en donde él prácticamente está en la pared, que también es un video bastante conocido porque es uno de sus últimos videos. Y está así como... Se ve un poco intimidado. Y está diciendo que todo lo que grabó y que todo lo que estaba pasando era básicamente mentira, que nada fue real, que todo fue como inventado por él, pero, ¿sabes? Entre que te estaba diciendo como que volteaba mucho a uno de los lados, como si alguien lo estuviera observando. Como de esas veces que estás hablando, pero estás nervioso porque no estás seguro de lo que estás diciendo. O porque alguien te está viendo y estás viéndolo para como ver si estás diciendo lo correcto, ¿no? Entonces esa era la sensación que se percibía en ese video. Después de que ya supongo que se fueron estas personas, pues él ya subió otro video en donde dice que le va a seguir dando seguimiento, que no se va a callar. Y sabes, todo lo contrario a lo que acababa de decir en su video pasado. Entonces todos así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Y también todos los usuarios estaban preocupados porque sabemos que cuando te metes demasiado, pues pasan estas cosas, ¿no? De que te silencian. Por eso es que decidimos hacer este video. Porque posterior a que pasó esto, él dejó de subir videos, o sea, literalmente ya se desvaneció, se desapareció. De las redes sociales. Y no fue hasta, me parece que como 2 meses después, que un usuario de internet que vivía en donde él vivía, encontró un periódico en donde estaba como la información de que él había fallecido. Y literal, eso está en internet, o sea, ustedes lo pueden buscar. Y así fue como prácticamente internet se dio cuenta de que pues él misteriosamente había perdido la vida. Sí, que él ya no seguía con vida en este plano. No estaba ya con nosotros. Sí. Y no sabemos cuáles fueron las causas de su deceso, pero muy probablemente haya sido como una tipo repercusión
porque a lo mejor Él no hizo caso omiso a lo que le dijeron que ya olvidara Ajá, o que dejara atrás, o que que ya ya no se dejara, metiera en eso y que ajá, siguiera con su vida, pero el se último video, resistió, ¿no? ajá, Y entonces como que intentó o dio a entender que iba a seguir ujú, como investigando más acerca del tema porque no lo iban a lograr callar y pues pasó lo que muchos esperaban, ¿no? Que temían que le fuera a pasar. ujú. Y no sé si ahorita que estamos en este tema, si tú viste un video que también se hizo bastante viral de otro supuesto gigante, pero que este no estaba en unas montañas de hielo, sino que eran en unas montañas, creo que eran de hecho hasta aquí en México. En un bosque. Ajá, como tipo tierra hacia una montaña, pues normal como las que hay aquí en Sí, México, que sí. también se ve clarititito, como si fuera un gigante. Sí, porque también se hizo muy viral. Ajá, Ajá, sí, sí lo entonces vi. imagínate qué estará escondiendo el gobierno. ¿Será que ellos realmente sí tienen en su posesión algunos gigantes? Ay, ¿Crees? es que, mira, yo creo que a lo largo ahora sí que de mi corta vida hemos visto cosas increíbles ahora porque tenemos tecnología, tenemos los celulares que en cualquier momento te lo puedes encontrar y sacar el teléfono, ¿no? Y sabes que si lo subes, pues Ajá, vas a ser viral y muchas personas lo van a ver. Antes no había mucho eso, entonces las personas, o no sé si la CIA, la NASA o más allá del gobierno o las élites más altas, pues no estaban como al pendiente de todo esto porque tenían otro entretenimiento las personas como la televisión y era corto el contenido que les daban. era más Ahora, fácil que ocultaran las ajá, cosas, ¿no? Actualmente de que ves exacto. algo random y lo subes y ya mínimo se queda la evidencia ahí No, porque alguien le saca como de que captura y ya, ¿no? y ahorita no, subes algo y de volada se empieza a filtrar por todos lados. Ajá. Se mueve de manera impresionante el contenido y yo creo que les es más fácil a ellos desaparecer a las personas, borrarlas de la faz de la tierra, que arriesgarse a que ellos sigan metiéndose a eso porque sabes que una vez que ya sabes algo, te sigue buscando la Ujú. intriga, sigues con eso en tu mente, no te lo Como puedes que sacar. no iba a haber manera de que lo No, pararan, por así decirlo, ¿no? O sea, exacto. ya como él ya, pues, estaba con eso, ese era su miedo, ¿no? De que quizás algún día fuera a descubrir algo o los fuera como que involucrar algo y mejor Así es. decidieron, Mejor pues asegurar. sí. Exactamente. No, ay, no, es muy turbio, de verdad es que este tema me está envolviendo demasiado como te estaba diciendo al principio. No Sí. manches, está bien turbio. Y es así también como el caso de Philip Schrader. Ujú. ¿Habías escuchado de él No. anteriormente? Pues se supone que fue un geólogo e ingeniero estructural estadounidense. Se supone que este hombre aseguraba que existía una masa subterránea en donde se supone que existían o habitaban seres extraterrestres. De hecho, él hizo varias investigaciones en donde él afirmaba y decía que tenía más que una teoría, era una afirmación y un descubrimiento, un gran hallazgo que habitaban ahora sí En la que en la tierra. Tierra, seres de otro planeta, que justamente el gobierno, Ujú. curiosamente, al momento de que esta persona, Philip, empieza a filtrar esta información de que él había hecho un gran descubrimiento con esta zona o este centro como de la Ujú. Tierra, pues pasa que después de que él inicia esta investigación para dar el gran hallazgo, desaparece. ¿Y qué pasa? Que lo encuentran a días después, pues sin vida en su departamento, No antes de manches. revelar lo que él decía Sí. de su gran hallazgo. Curiosamente, ¿no? Curiosamente siempre antes de que vaya a haber como el gran boom de la información o algo así, Ujú. les quitan la vida, ¿no? Ya aparecen así como de, pues Ajá. ahí estaba. Y, O de que se autoquitan la vida, ¿no? Eso es lo que ajá, usualmente hacen. Ahorita o lo que vamos a dice, ver ¿no? en más episodios. Ajá. Pero fíjate que investigando más este caso, me causó mucha intriga porque va como de la mano con tu caso, el anterior. Y es que él estaba haciendo una profunda investigación de lo que te digo que es el centro de la Tierra y que decía que de adentro de esa masa subterránea salían seres extraordinarios, seres de otro planeta, o sea, como Como extraterrestres lo que y así, hablábamos, ajá. pero hablaba sobre de las conexiones que tenía este centro de la Tierra abajo de nosotros
Y este mundo como paralelo, en donde ellos tenían conexiones con las pirámides y cosas altas de nuestra Tierra, que sería justamente los polos, Canadá, como decías, la montaña más alta, Ajá. lo que es, no sé, Es que no. pues las pirámides en Sí. Egipto, o No sea, sabes el tema que acabas de tocar porque, ay, me vuela la cabeza toda, de teorías, toda conspiranoica yo, ¿y tú qué porque, crees? Pero antes de esto, ¿tú qué crees que inspiró a él a que hiciera esta investigación? Algo pues, de lo que hemos venido hablando en muchos temas. pues que justamente vio algo, ¿no? El Triángulo de las Bermudas. Y de ¡Hala! ahí se conecta toda su investigación. Imagínate qué gran Ya hallazgo. habíamos Era, dicho. era su descubrimiento que yo digo, güey, no más, ¿qué hubiera Sí. pasado si lo hubiera Es que mira, revelado? estás tocando muchos temas. Para empezar, estamos hablando de los intraterrestres. Porque Ujú. no sé si ustedes sepan, pero así se le denomina a esta teoría que dice que realmente hay seres y que los extraterrestres, que es distinto Ujú. porque los extraterrestres vienen de afuera del espacio y los intraterrestres, las teorías dicen que realmente viven abajo de la Tierra y que pudiera ser Exacto. que ellos vivieran ahí desde antes de que Años. nosotros llegáramos o de que nos Ajá. crearan, ¿sabes? O que hubiera nuestra creación. Ujú. Que ellos ya vivían ahí desde épocas de los dinosaurios, ¿sabes? Mucho más atrás Exactamente. y que justamente el hecho de que ellos se hayan metido tan abajo y que su civilización esté abajo, Subterránea. Ajá. ajá, que es justamente lo que los desconectaba del mundo exterior, pero eso no quiere decir que ellos no sepan qué pasa, sino que simplemente han querido permanecer abajo porque no hay manera que se puedan comunicar con nosotros porque se supone que ellos tienen una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra. Y es que si te das cuenta, yo creo que, ay, yo sí creo en esa teoría. Yo lo creo demasiado porque como Es que está bien hemos curiosísima. visto tantos videos en donde salen los ovnis de justamente abajo. Ajá. O sea, abajo y van hacia Y es arriba. que, o sea, realmente no me acuerdo cómo se O llama. que se meten. Ajá, no me acuerdo cómo se llama este hoyo, que se supone que cuando los humanos quisieron como descubrir qué tan profundo Oh, ajá, sí, ya me estaba acordé. abajo, empiezan a escarbar Ajá. hasta el punto de que las máquinas ya no funcionan porque llega un punto en que No estás mames. tan fondo, Ajá. tan adentro que ya no funciona ni siquiera la tecnología, o sea que... Como que algo los para. como que, ajá, como que se descomponen y entonces ya no hay manera de que sigan cavando porque obviamente ya no puede meterse una persona a seguir cavando, o sea, ya está tan hondo Ajá. que ya no te puedes meter tú, así que metes maquinaria, pero esa ¡Hala! maquinaria se Ajá. descompone, entonces ya no hay manera de que ellos sigan cavando y no saben qué tan profundo Ujú. tienes que estar para estar en el centro de la Tierra, Ok, entonces o por sea que eso nuestra propia tecnología no sirve. no llega, ajá, no Ajá. llega. Entonces, por eso es que están todas estas teorías de los mundos ocultos dentro del Ujú. centro de la Tierra, de en la Antártida, o sea, de que pudiera ser que realmente la profundidad que hay debajo de nuestros pies sea Ajá. tanta que pueda albergar otra vida. Sí, güey. Yo lo creo. Y todo eso es así como de... ¡paf! Porque, ¿sabes qué me estaba acordando ahorita Ajá. que estábamos hablando de los intraterrestres? Ujú. Yo me acuerdo que hace un tiempo vi un video de FEPO, del podcast paranormal, que justamente hablaba de las momias de Nazca y de los huaqueros, de cómo fue que en unas cuevas, me parece que fue en unas cuevas, Ujú. que encontraron como a estos seres que vienen al parecer de otro planeta, de los cuales ya se les hicieron muchas pruebas, que incluso Ok. Jaime Maussan y todo eso lo sacaron en la tele, Ujú. y que coinciden con muchos seres extraterrestres de que realmente así son. Ujú. Pero lo que me llama la atención fue específicamente una parte de la historia. Vayan a verlo porque la verdad es muy, muy bueno. Creo que tiene como 3 videos hablando acerca de esos seguiditos. Que dice que cuando los huaqueros estaban golpeando y escarbando para abrir como pues este lugar en donde encontraron las momias, Ajá. que haz de cuenta que cuando el primero abrió, pues se derrumbó así como que ya pudieron entrar, ¿no? Pero dice que cuando él entró, pudo ver a un ser extraño parado ahí, ¿sabes? Pero que él sabía que no era un ser de nosotros, o sea, ajá. que era otro ser distinto. Y que como que él sentía la presencia y el otro ser también creo que sintió que lo vio.
y de Ajá. repente de que como en un parpadeo, pum, se desapareció, No o sea, mames. fue muy rápido, pero supuestamente estas momias que lograron encontrar estaban colocados de una manera como si fueran la manera en que ellos entierran a sus difuntos. O sea, las encontraron de una manera tan específica que es como si ellos estuvieran como, pues como nosotros enterrando a nuestros difuntos, pero era como, es que no sé cómo llamarlo, como, ¿Cápsula? no, Ah, pues como, eh, ¿ataúd no, es que normal? no era ¿O un ataúd, era un cuarto, pero donde estaban como que sus cadáveres, o sea, qué? ¿Como una tipo fosa? ajá, Ujú. es que ¿Parecido? no sé cómo se le llama cuando, ay, es que ahorita se me están yendo las palabras, pero de los que hay en los cementerios cuando les hacen Ajá. casitas. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Bueno, nos Ajá, podemos imaginar. sí, En los panteones luego les hacen como casas de concreto, ¿no? ajá, así, un tipo de Ajá. esos, mausoleo creo que se llaman, Ujú. algo así, que era como un tipo de esas cosas Ajá. y que pues ahí ellos de esa manera tenían como que a sus difuntos. Y es que es mucha información, o sea, y tan solo es una parte de todo lo que son las teorías intraterrestres. Ajá. Entonces sí está bastante interesante. Por eso yo te dije, uy, no sabes el tema que acabas de tocar, porque a mí que me gusta mucho este tema, pues leo, Sí, investigo, claro. veo videos y está bastante cool. Pero, ay, no sé, güey. O sea, fíjate que yo no encuentro mucho. No sé si nos quieren proteger de que sepamos todo esto. O qué. ¿A qué le tienen miedo? ¿O será que la misma NASA, la misma CIA le tiene miedo a algo que no quiere que No, nosotros sepamos? yo estoy segura que todo esto pasa y de que ellos no han establecido ningún contacto con nosotros porque Ah, no tiene sentido. Es como, ya lo he explicado yo siempre lo explico así, es como si nosotros quisiéramos hablar con una hormiga. Así, ok. Ajá. porque No nuestra podrías. capacidad de inteligencia y todo, a pesar de que se ha desarrollado y de que somos los seres pensantes, pues sí, los seres más inteligentes del planeta Tierra, Ujú. de los seres que nos conocemos y todo eso, pues no sabemos realmente nada a comparación de lo que son estos No. seres que quizás han vivido miles y Y que millones y ellos saben millones de de nosotros. años. Ajá. Y que toda la tecnología que tienen, Ujú. todo eso, o sea, no hay manera de que nosotros lo comprendamos. Yo creo que si alguien baja y nos dice, ¿sabes qué? Las cosas son así, 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 y No, el Dios que güey, tú crees no. realmente hay un ser que gobierna a todos los seres intergalácticos. Y, ¿sabes? O sea, siento que nuestra cabeza estaría, o sea, no podría No lo comprender todo comprenderíamos. eso. Ajá. Ajá. O sea, como que en nuestra cabeza, nuestro cerebro no dimensionaría todo lo Nos que haría como un hubiera. shock, ¿no? Y entonces Sí, diríamos, no, sí. güey, pues ya para qué vivimos y hay esto, y Y hasta había como que podríamos un llegar a caos, llegaríamos a la paranoia, ¿no? De saber como que tanto y no comprenderlo. ajá, de un Sí, caos total. total. Y bueno, pues continuando con todo esto de lo que estamos hablando, justamente hay pues es que en sí es un entomólogo, que básicamente son las personas que estudian los insectos, pero además de esto era un Ujú. científico y una persona que investigaba mucho la ciencia y todo esto, ¿no? Su nombre es Víctor Grebenikov Ok. y él básicamente creó un aparato que podía volar. ¿Era más como un carro o era Mira, como... te lo voy a explicar. Resulta que la tecnología antigravedad, según los documentos desclasificados de la CIA que hace un tiempo Ujú. obviamente que cuando pasan cierta cantidad de años ellos van sacando a la luz información y documentos que han estado resguardados por muchos años, ¿sabes? Ajá. Y entonces dentro de estos documentos se dieron cuenta que la CIA está investigando desde más o menos 1950 Ujú. todo lo que es la antigravedad. La Ok. gravedad, pues claramente es lo que nos hace que nosotros estemos pegados a la Tierra, ¿sabes? O Ujú. sea, que no volemos como en el espacio. Y justamente se dice que en estos documentos clasificados hay varios estudios de personas que hicieron como que muchos inventos y todo esto. Y dentro de estos se habla mucho de una nave como tipo triangular Ujú. que ha sido avistada en muchos lugares. O sea, esta nave aparece en estos documentos, pero a Ok. raíz de que se desclasificaron, muchas personas empezaron a como asociarla a algunas fotografías de supuestos ovnis que ellos habían captado,
que resulta que esta nave es muy idéntica, idéntica a la que se ha avistado. De hecho, hay fotografías. Ajá. Y algo que me parece muy curioso es que de hecho en Google Maps hay una imagen en donde se ve como esta nave, ¿sabes? Como si estuviera estacionada en algún lugar y la captaron. Ajá. Ajá. Esto es tan solo el inicio. Bueno, pues resulta que Víctor Krebennikov, aparte de que era pues un gran estudioso de las ciencias y todo eso, a él le apasionaba la naturaleza. O sea, le encantaba la naturaleza, los insectos y todo eso. ¿Biólogo? No, en sí lo que dice que es un entomólogo, que así se llama a las personas que estudian como que los insectos y todo esto, ¿no? Pues se dice que un día él quiso alejarse como que de todos los libros y de todo esto y decidió irse a buscar un lugar en donde acampar, en donde estar como a la luz de la luna, ¿no? Y ahí ver pues, lo que pudiera ver. Y entonces dice que él llegó y se acostó como en lo que era como una cimita de donde había pastito y eso, ¿no? Y que reposó su cabeza. Y entonces estaba viendo hacia el cielo y empezó a sentirse mal. Empezó a sentirse con ascos, mareos, ajá, como que zumbido en los oídos. Y dice que sentía en la boca como un sabor a metal. Entonces se dio cuenta que debajo de él había un gran panal de abejas. O sea, descubrió que abajo de él estaba literalmente una ciudad de abejas, ¿no? De madre, ajá. Y pues a él se le hizo bastante raro que sintiera todos estos síntomas y que la única cosa extraña que hubiera en ese lugar fueran las abejas. Entonces se dice que él se fue y regresó como 4 veces y le seguía pasando lo mismo. Cada vez que estaba cerca de ese lugar sentía los mismos síntomas. Entonces él empezó empezó a estudiar todo lo que era este fenómeno y por qué le pasaba eso. Y un día logró dar con un panal de abejas que había sido destruido porque había habido un derrumbe. Y entonces pues hace cuenta que todas las abejas se habían ido y solamente había quedado como que el panal y pues su ciudad, ¿no? No sé exactamente qué parte de este panal fue la que él logró rescatar y se la llevó a su casa. Y entonces ahí empezó a hacer estos mismos estudios, pero ahora con amigos de él. Y resulta que ponía como que esta parte del panal que sentía que era lo que le provocaba esos síntomas. Y decía que cuando ponía su mano así, sentía como que caliente, ¿sabes? Como calientito. Pero además de esto, sentía como repulsión, como cuando pones un imán con otro imán, como que te lo avienta. Ajá. Y pues seguía sintiendo estos síntomas como de mareo, de ganas de vomitar. Y entonces se le hizo raro, dijo, chance soy yo nada más, ¿no? Entonces fue y buscó a otros amigos y les dijo, a ver, ven. Y ya ellos ponían igual su mano y sentían lo mismo que él y sentían las mismas náuseas y todo eso. Además dice que si él ponía como que cosas electrónicas, que estas empezaban a fallar. Y que si ponías a lo mejor como una barrera, como pon tú un fierro o un metal grande y decías, pues ya no atraviesa, ¿no? Seguía atravesando, seguían sintiendo lo mismo. Entonces todo esto hizo que él fuera como que a buscar varios panalitos y varias de estas cosas y empezó a hacer pruebas. Resulta que ponía uno y podía hacer que volaran tachuelas y muchas cosas que él ponía encima que prácticamente como que volaban, ¿sabes? Y él decía, o sea, ¿qué es todo esto? Y entonces es cuando él empezó a descubrir la antigravedad, que básicamente esto hacía antigravedad y hacía que volaran las cosas. Y entonces dijo, a ver, ¿y si recolecto cientos y miles de estos, podré hacer que vuele algo más grande? Y entonces fue a buscar de que cientos o miles de estos panalitos, y no sé cómo los habrá adaptado, la verdad, pero sé que los puso debajo de una madera que lo soportara a él. Y entonces los pegó así de que abajo, y resulta que podía volar esta cosa. O sea, literalmente, aquí les voy a dejar imágenes. La gravedad se despegaba del suelo y él lo controlaba como si fuera un patín del diablo, que tienes donde agarrarte, pero haz de cuenta que en la parte de abajo estaba el cuadrado de la madera que lo soportaba a él. Y él de esta manera como que avanzaba hacia enfrente, hacia atrás, ¿sabes? O sea, no era como tal un carro volador, pero sí era algo que hacía que él dice que se podía llevar hasta 300 metros de altura. Altísimo, güey. Sí. Y que viajaba de que
creo que 150 kilómetros por hora, creo que por ahí vi. Ajá, 1500 kilómetros por hora. ¿Pero qué Espera. le puso? O sea, ¿le puso algún mecanismo para que lo impulsara? No, o sea, era la propia gravedad, güey, la antigravedad, el que hacía, y nada más lo único que hacía es ve hacia adelante o sube, ¿sabes? O sea, él lo manejaba sí, con su cuerpo. O y sea, con era él, como... este tipo, porque creo que tenía unos tipos controlitos esta cosa, esto que él había inventado. Ajá. Y además de esto, él dice que básicamente no sentía como que lo afectara, por ejemplo, el viento o mucha presión sobre él. Decía que era como si la propia gravedad hubiera puesto una burbuja protectora a su alrededor. O sea, que él no percibía nada. Y algunas personas que dicen que pudieron ver este experimento, porque les digo que él tenía como amigos que lo estaban ayudando con todo esto, decían que había un momento en el que estaba subiendo que desaparecía. O sea, que haz de cuenta que ellos lo estaban viendo desde abajo, güey. Y... como que no lo veían distorsionado. Y no, o sea, que lo único que veían era una lucecita flotando. Así una lucecita, pero que no lo veían a él, güey. Como si se hubiera desaparecido, como si se hubiera hecho invisible. No mames. Eso era lo que ellos decían. Y también dicen que cuando él subía, que tampoco tenía sombra, ¿sabes? O sea, así de poderosa y así de perturbante era todo este experimento y la antigravedad. Por eso es tan poderosa. Y haz de cuenta que cuando él descubrió todo esto, quiso justamente patentarlo e incluso escribió un artículo hablando de todo esto. Pero pues como él se dedicaba a estudiar insectos y todo eso, la comunidad científica de aquel entonces pues no le creyeron, lo tomaron de que de a loco y de que pues no. Y él siguió investigando y haciendo todo esto hasta que llegó a ese punto de poder volar, ¿no? Y haz de cuenta que como nadie le creía y como él no tenía pruebas fidedignas de que había pasado eso, porque a pesar de que lo había grabado, con la propia antigravedad y todo lo que pasaba, la cámara no grabó nada, o sea, como que se distorsionaba. Entonces no se veía nada, lo único que él tenía eran su maquinita que había creado y pues los testigos, ¿no? De las personas que lo habían visto. Entonces él empezó a escribir un libro que él quería publicar en donde iba a dar a conocer todo esto. Imagínate si, espera. No mames, si pudieras manipular la gravedad, güey. O sea, la ciudad futurista que está, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta serie de donde todos volaban y todo esto que pasaban antes? Donde había... ¿No? ¿Es una caricatura? Sí, ajá. Sí me acuerdo cuál caricatura. Pero no tengo su nombre. Tengo tanta información en la cabeza que me olvidan las cosas básicas. Antigua. Pero es súper antigua. Aquí les voy a dejar. Seguramente si ustedes tienen más de 28, 30 años, la conocen. Ajá. Y él empezó a escribir un libro porque como nadie le creía, dijo, bueno, pues entonces lo voy a dar a conocer a través de un libro que pues yo voy a hacer. Y su idea era justamente describir cómo es que había dado con este descubrimiento y además cómo es que creó esta máquina. Y te iba a dar las medidas y las cantidades exactas que tú ibas a necesitar para poder tú hacer eso. Pero no es como que vayas al centro de tu pueblo, de la montaña, y te encuentres un panal extraordinario con gravedad, ¿no? No, o sea, supongo que sí vas a tener que buscar muchos de estos panales o ciudades de abejas, porque así como viene donde yo le leí, decían que eran ciudades de abejas. Entonces, pues supongo que sí le tomó mucho tiempo recabar todo esto, pero es posible. O si no a gran escala, a mediana escala o un poco más pequeño de lo de ¿Crees que sea el lugar en donde lo encontró? No, él decía que, o sea, al final de cuentas lo que tenían los panales adentro, pues, lo tienen todos, ¿no? Todo donde están estas ciudades de abejas o panales de abejas muy, muy grandes, ¿sabes? Entonces, él te iba a decir cómo lo tenías que buscar, qué era, porque es que en sí, yo creo que esto de la gravedad está en varias cosas, pero él lo descubrió en las abejas, porque dice que tenía una composición bastante especial, como si algo lo hubiera aplastado y hubiera hecho que tuviera como esta reacción, ¿sabes? Pero yo creo que ha de haber en más cosas que a lo mejor desconocemos, ¿no? Nosotros, a lo mejor la CIA sí ya sabe, ¿no? Pero, bueno, el punto es que él iba a crear este libro
y iba a describir todo con imágenes a color. Y además dice que donó este experimento, no sé a qué museo, él lo donó. Y pues ahí te iba a decir todo. Pero resulta que la editorial, por órdenes del gobierno, decidió quitar la mayor cantidad de texto, o sea, como que lo alteró, y de imágenes a este libro. Cortó la información. Ajá. Para manipularla. Ajá. Y que no sea del todo cierto ni o pública. concreto. Entonces se dice que cuando él vio su libro, se dio cuenta de que faltaban muchísimas cosas y de que básicamente, ni siquiera sé si lo lograron publicar o no, pero sé que quitaron como que la mayor cantidad de imágenes y de todo esto y pues que básicamente no dieron a conocer nada de la información. Y él murió unos pocos años después, llevándose pues todo eso a la tumba, todo lo que fue su descubrimiento, su experiencia, porque nadie lo peló en ese momento. Y falleció en el 2001. Imagínate, no tiene tanto tiempo, o sea, es uno de, yo creo que de los científicos más recientes. Ay, no, es que... Imagínate que... ¿A que no te explotó la cabeza? Sí, güey, sí me tenías muy acá, muy metida en el proceso, no me la sabía. Perdón si se me olvidaron muchas palabras así de que básicas, pero es que les juro que es tanta la información que, porque obviamente tuvimos que estudiar bien para esto, pero es un caso que la neta está súper asombroso. Y que vale la pena seguir investigando. Imagínate, o sea, en qué mundo estuviéramos, a lo mejor ya tuviéramos el primer carro volador, güey. Si todo esto se hubiera... O a lo mejor existe, o sea, pudiera ser que exista, pero que obviamente no nos lo dan a conocer a personas comunes y corrientes como nosotros. Creo que tú y yo y todos aquí presentes sabemos en dónde sí existen todos estos grandes hallazgos. Porque si lograron hacer la famosa nave que han visto muchas personas y que justamente se crearon los humanos, o sea, yo creo que ellos ya sabían de esta tecnología y obviamente no la quieren compartir. Exactamente. ¿Cuántas cosas sabe la NASA? ¿Cuántas cosas que no conocemos tienen? Pero ¿por qué crees que lo oculten? A ver, ¿por qué crees que oculten la mayoría de esas cosas? Pues es que yo siento que es la misma razón por lo que dijiste hace rato. O sea, si nosotros tuviéramos el alcance de todo eso, no tendremos ningún beneficio. Bueno, los demás, los que han hecho cosas con la economía, los que controlan muchas cosas, no tendrían como el control y el poder. Y todos pues tendríamos como que más fácil las cosas a la mano y entonces yo pensé que no le ibas a dar al punto y yo pensé que... Pero justamente es eso. Es porque ellos quieren seguir teniendo el control de la población y de la economía. Obviamente lo que pasó con Tesla, que también vamos a hablar el día de mañana, que vamos a grabar la segunda parte, que por ejemplo él quería electricidad gratis para todos. Y aquí vamos. Eso, ¿Y qué pasaría si hubiera electricidad gratis para todos? Pues se acaban todas las compañías, ¿no? Y ahí, qué bueno que tocas este punto. Porque ahora les voy a platicar acerca de Steinmeier. ¿Y quién es este hombre? Pues se supone que este hombre fue quien descubrió un gran enigma por ahí del siglo XX, un auto que funcionaba con agua. Y se supone que cuando él hizo público este descubrimiento, la comunidad científica intentó pues desacreditarlo totalmente, diciendo que era un farsante, que esto no estaba 100% comprobado y que en realidad solamente eran como efectos especiales de lo que él había grabado, pero realmente esto sí fue real. Y pasa que cuando él empieza justamente a escribir acerca de su investigación, de cómo descifró que justamente el agua funcionara de una manera de los compuestos que tenía un poder más grande que el que le damos nosotros. Que con combustible, ¿no? Que él había encontrado combustible. Como la receta secreta para hacer que el agua funcionara como combustible. Exactamente. Y fíjate, esto otra vez, vamos a lo mismo. Justamente él, cuando fue a desayunar con su hermano a un restaurante, él estaba platicando en ese momento que ya faltaban días para que él diera a conocer su descubrimiento y publicara
no sé si era un libro o más como una tipo revista, un artículo. Un artículo científico, ajá, justamente. Y él empieza a tocarse la garganta. Y él empieza a decirle a su hermano, así de que me acaban de envenenar. Me envenenaron. Me envenenaron. Y, no manches. Y él se empieza a tocar la garganta y pierde automáticamente la vida en el restaurante. No te pases. Pero días antes, él decía que ya se sentía vigilado, que le habían llegado alertas de que no siguiera con su investigación, que dejara que vendiera su descubrimiento y que parara eso, porque más que un bien, nos iba a hacer un mal. ¿Y tú crees que nos iba a hacer un mal o a ellos les iba a hacer un mal? A ellos los iba a afectar. Entonces, él no quiso, él no vendió su investigación, él no vendió su gran descubrimiento y él lo iba a publicar. Y pasa que días después, accidentalmente, lo envenenan. No te pases. Fíjate que yo había escuchado de esa historia, pero no sabía qué era lo que le había pasado, ¿eh? O sea, sabía que él le habían quitado la vida justamente por haber descubierto cómo utilizar pues el agua como combustible, pero no sabía que había sido tan rápido, así como de que para y luego en el restaurante y justamente, o sea, no creo que como que se haya perdido la vida porque se comió algo. Algo que lo haya, no, de hecho le hicieron una autopsia en donde descubrieron que sí tenía, no me acuerdo qué compuesto, qué era lo que tenía, pero sí era algo era benigno. Veneno claramente. Sí, exactamente. No manches. Y bueno, después de esto, ¿qué nos puede dar a entender? De verdad es que esto tampoco le hubiera convenido totalmente al control, el que controla el gobierno, el que nos controla a nosotros, porque la gasolina es algo que para nosotros nos quita en la economía gacho. De hecho, yo creo que en la mayoría de los países es lo que más ingresos les da todo lo que son los petróleos, ¿no? O sea, yo creo que dentro de eso la luz, la gasolina y que es lo más fuerte. Lo que pagamos, de hecho, cada rato, que se nos va nuestra semanita de trabajo. Sí, que es gasolina, luz y comida. Justamente. Sí. Ay, pues estuvo interesante, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a entrar a otro que también está bastante interesante. Y vamos a irnos ahora más a lo que es la política y todo esto. Y ahora vamos a hablar de Dafne Caruana Galicia, una periodista que vivía en Malta y que había estudiado todo lo que eran las denuncias de los Panama Papers. ¿Has escuchado alguna vez de los Panama Papers? No. Resulta que es la mayor filtración de documentos que eran confidenciales de los llamados paraísos fiscales. Ok, ajá. Básicamente los paraísos fiscales es en donde, que justamente este es uno que había en Panamá, por eso se les llama Panama Papers, de personas muy ricas, de expresidentes, políticos, artistas, que básicamente crean como empresas ficticias en donde supuestamente ahí invierten su dinero, pero es básicamente como para lavarlo, ¿sabes? Para no tener que pagar impuestos. Para evadir impuestos. Ajá. Entonces, dentro de estos Panama Papers, recuerdo que está, creo que un expresidente de Ucrania, uno de Argentina, Lionel Messi, Jackie Chan, o sea, amigos de Putin, creo, o sea, grandes, ¿eh? Entonces, haz de cuenta que se filtraron todos estos documentos y esta periodista era como que la encargada de estudiar y como que ella se había dedicado a, pues, a ver qué onda con estos documentos y quiénes más podían estar involucrados, ¿sabes? Y ella además tenía como que muy mala relación con el gobierno de Malta. Y básicamente ella se dedicaba como a, pues sí, lo que hacen los periodistas, de sacar a la luz todo lo que hacían los malos políticos, ¿sabes? Y de quemarlos y todo esto. Filtrar la información, como una Lidia Cacho de aquí de México, pero de allá de Malta, ¿sabes? Así.
y que ves que Lidia Cacho tuvo que irse de México porque justamente es muy peligroso que vivas en el lugar de donde hablas. Y esta periodista estaba acusando en el año 2017 al primer ministro de Malta, que es como el presidente de ahí, de corrupción y de que justamente él había estado involucrado dentro de esta filtración que hubo de los Panama Papers y que básicamente estaba lavando dinero también, ¿sabes? Ok. Ajá. Entonces, derivado de esto pasa lo mismo que tú dices, que empezó a recibir igual muchas ¿Amenazas? denuncias, Ajá. amenazas en su contra, de que pues ya parara porque si no algo le iba a pasar, ¿no? En un viaje que ella estaba haciendo, de todo lo que estaba investigando, ella rentó un coche. Ajá. Y haz de cuenta que justamente un tiempecito atrás había recibido amenazas y además le habían congelado sus cuentas bancarias. O sea, le estaban como reprimiendo de muchas maneras. Sí, para que no se moviera. Ajá. Para que le parara su investigación, ¿no? Y entonces ella justamente iba a ir al banco a decir como, ¿qué onda? ¿Por qué me estás congelando mis cuentas bancarias, no? Si yo no estoy haciendo nada. Y dice que cuando se subió a su coche, avanzó unos pequeños metros y explotó. No manches. Un coche bomba, güey. Como Qué una raro. película de estas de acción bien Súper random. planeado, ¿no? Ajá. O sea, explotó y decían que tenía su coche tanta dinamita que voló a muchísimas kilómetros, todavía partes del coche. Y su hijo salió y le encontró varios metros después. O sea, imagínate, es obvio que le quitaron la vida y es obvio que era el primer ministro, ¿no? O sea, ¿quién más? ¿Quién más? Y obviamente estaba hablando de él, o sea, eso fue demasiado de él y de evidente. yo creo que muchas personas poderosas, porque ya te dije... Que se pusieron de acuerdo y de que, oye, nos está esta nos va a quemar, hay que darle kill. Y entonces, pues, esa fue la manera en la que lograron silenciarla. Después este ministro dijo que a pesar de que él tenía algunos conflictos con ella, que pues él no básicamente dijo que él no había sido y que iba a hacer todo lo posible para dar con el verdadero responsable. No, obviamente, ¿no? Así habla todo un criminal. Sí, pero la neta está bien creepy la manera en que lo hace, ¿no? O sea, pues yo cuando lo estaba leyendo dije, ala, ¿qué tipo de película estoy viendo? Y es la realidad. Y ahí nos damos cuenta del poder que de verdad tienen las personas de las grandes, o sea, de más arriba, ¿no? Sí. Y, justamente, hablando de desapariciones misteriosas y de que cómo silencian a las personas, yo creo que ya para cerrar este capítulo, este nuevo episodio, bueno, este último episodio hablando de esto, la primera parte, yo creo que hablemos de el misterioso caso de Michael Jackson. Esto fue me acuerdo que en esos tiempos a todos nos conmocionó demasiado la manera en que pasó todo de repente. De repente todo estaba bombardeado de él, de la información que según estaban filtrando de que él había abusado de los niños, que lo estaban culpando y que después era inocente y que después siempre sí lo hizo y que después era un abusador o que era un pedófilo. Todo lo que le inventaron, ¿no? Exactamente. O sea, pero según yo sé, él amaba a los niños. Sí. Ajá, o sea, no es que él quisiera como que hacerle algún daño, sino que al contrario, según yo, los protegía, ¿no? Lo que pasa es que él siempre quiso sanar su niño interior, porque él repetía muchas veces, a mí me fue arrebatada mi infancia y yo no la tuve por estar trabajando intensamente. Él había sido abusado psicológicamente y forzosamente por su papá, ¿no? Lo golpeaba cuando estaban en los ensayos. Él era un niño apenas de 6 años, entrando al mundo de la música, sometido a mucha presión. Cuando a esa edad tú tienes que estar viviendo, pues, jugando. Tu infancia, no tienes que tener esas preocupaciones de dinero, de eventos, cosas, de tener que trabajar, de que si no lo haces bien. O sea, tenía mucha presión de trabajo, ¿no? Exactamente. Y lo que muchos sabemos y con lo que nos quedamos es que su fallecimiento fue a causa de una sobredosis de medicamentos. Y eso fue por lo que nos hicieron creer a todos que fue pues básicamente el final
de Malcolm Jackson. Pero aquí es algo donde entra mi paradigma. A Y ver, entran las cosas, échatelo. pues Perturbadoras fuertes, y ¿no? turbias. Y es justamente cuando él sube un video anteriormente. Más bien no era un video, era una entrevista en donde a él estaban haciendo varias preguntas de cómo se ha sentido últimamente, cómo le va su carrera, y él decía, vamos a dejar una parte de esta entrevista aquí Ujú. porque me parece muy, muy buena y muy Interesante. intrigante. Y básicamente esta fue la razón por la que decidieron silenciarlo. Entonces, voy a darles como un pequeño contexto de lo que dice en la entrevista, pero básicamente dice, yo ya estoy harto de que deterioren la información que yo digo, de que filtren cosas, son unos mentirosos. Yo nunca he hecho algo así. Lo dijo públicamente en una entrevista, en una conferencia de prensa. Dijo que él estaba asustado, que temía por su vida, que iban a inventar y que estuvieran preparados porque le iban a meter mucha información y culpándolo de hacer cosas que él no hacía, que él no sería capaz de hacer. Y es donde dice que él sabía que existía una élite mundial en la cual pues existían varios famosos, entre estos cantantes, actores, personas de los altos élites del gobierno, en donde abusaban sexualmente de los niños y donde realmente se lavaba demasiado corrupción, abusos, control mundial, control de información con los artistas, controlaban sus vidas, controlaban la información que se entregaba como tal a la sociedad, al mundo entero, y es donde él decía, yo no voy a ser parte de esto, y yo decido irme, pero entonces él es cuando habla y ya no quiere ser parte de esto, O y es sea, cuando como cuando estaba entra, a punto de sacar toda la información, ajá, es cuando justamente lo justo, encuentran sin vida, ¿no? tiempo, fue cuando empieza, después de esta entrevista, curiosamente, empieza todo este bombardeo de información en donde Malcolm Jackson abusó sexualmente de tal niño, de que Malcolm Jackson es, de que Ujú. esas Toda controversias esa y todo fama que le eso. dieron, ¿no? Que Ajá, en sí le dieron mala fama porque muchas personas lo lo recuerdan creyeron. así, o sea, lo recuerdan así como de, ay, Michael Ujú. Jackson, ay, pues sí, pero era así, ¿no? Justo. Y que lo acusaban realmente de cargos que yo realmente considero que no hizo y que podría hasta afirmarlo que no era parte de algo que él hubiera hecho. Y que incluso el actor de Pobre Mi Angelito pobre angelito es lo que dijo, te iba a decir. no, o sea, yo era el niño que estaba más cerca de él Cerca de él. y nunca tuvo algún acto así o que se quisiera pasar como yo no puedo afirmar esta información porque nunca lo hizo. Lo han, Nunca vi lo nada. han entrevistado muchas veces Ujú. y justamente siempre le sueltan la misma pregunta de, Sí. oye, ¿y cómo era tu relación con Michael Jackson? ¿Nunca te hizo nada y que no sé qué? Y este vato de que siempre no, o sea, conmigo Mm-mm. siempre fue súper respetuoso, conmigo siempre fue súper Y cariñoso, pero divertido. buena onda, ¿sabes? O sea, Ajá. si él hubiera querido, ya lo hubiera dicho, güey. O Exacto. sea, Y como, dijo, ¿por qué no lo tengo, estaría y sobreprotegiendo? justo decía, en este tiempo, ¿qué perdería con decir que sí vi algo? O que me Ujú. hizo algo, o que intentó algo contra mí. No perdería Y absolutamente además de nada. que se sabe, ¿no? Se sabe justamente de que las élites, y eso sí se dice desde hace muchísimo tiempo, Ujú, que hacen este tipo de cosas. Y creo que muchos artistas lo han querido decir en ujú. distintos videos, en distintas canciones. Y justamente ninguno se anima, O en hasta Jim programas, ¿no? Carrey, ¿no? Por ejemplo, Ajá. de que decía y como que a veces lo hace bromeando, pero a veces no. O O sea, ¿por cantantes que qué? lo dicen como que en entrevistas. Tienen miedo de que, o sea, dicen, güey, si le quitaron la vida a Michael Jackson, güey, ¿qué me espera a mí? O sea, Justo. él siendo el rey del pop y uno de los más famosos para ese entonces, Nadie lo ha igualado, ¿eh? Nadie. o sea, y que le hayan quitado, le hayan podido quitar la vida, o sea, ¿qué me Ujú. espera a mí? Una pobre alma, ¿no? Y pues sí, justamente eso, y de que hacen ese tipo de cosas y además de estos rituales de que les quitan la vida, ¿no? Ujú. Para obtener esta sustancia
no me acuerdo cómo se llama, edecromo o una cosa así, que es justamente como para hacer juventud, que es como tipo adrenalina, como tipo, ¿sabes? Que únicamente pueden sacar de los niños cuando estos sufren. Sí, exacto. O sea, son como tipos rituales que logran sacar como la sustancia para ellos como rejuvenecer y sentirse mejor, ¿sabes? Está y justo, bien creepy. Fíjate que cuando yo con esto termino de comprobar esta teoría de que él nunca abusó de nadie, que esto simplemente fue todo un tratarlo de intimidar, causando todo este revuelo con su vida, deteriorando la información. Porque, ¿recuerdas que días antes de su fallecimiento, él hace una misteriosa llamada al 911 en donde sí, también se hizo aparece, muy viral. y lo vamos a dejarlo aquí también, en donde él dice, hoy tengo miedo, me están viendo, me están amenazando, ya falta poco, igual ya no tengo miedo por mi vida porque ya sé qué va a pasar y solamente quiero que sepan que hay personas más altas del gobierno, no es el gobierno, es más allá de eso y no lo pueden entender. Entonces ellos me están encubriendo, ellos están encubriendo mucha información, ellos están filtrando información que no es real y ellos me están culpando de actos que no son ciertos. ¿Y qué pasa? Creo que 2 días después. Ya, ¿no? Bye. Sí, es que eso siempre, un día deberíamos de hablar eso, de todo lo que se habla acerca de los Illuminati, de todas estas élites en donde se dice que básicamente los presidentes de todos los países no es que sean los más poderosos, sino son las marionetas de todas estas personas poderosísimas que les piden cosas a cambio. Por ejemplo, lo de la esposa de Peña Nieto, ¿no? O sea, no creo que lo haya ordenado cualquier persona, o sea, sino que eran los meros de los meros, que son los que prácticamente están a cargo del proyecto Monarca, los que hacen que todos los artistas hagan como estos símbolos Illuminatis en sus canciones, en sus videos, para darles poder y para darles como fama. Eso es lo que supuestamente les piden a cambio, güey, y un chingo de rituales que están bien randoms. Por ejemplo, no sé si has visto estos rituales, estas teorías donde dicen que hay un ritual en donde los ridiculizan y hacen que se pongan de que vestidos raros, y de que prácticamente hagan como que el oso público, que es como un ritual de iniciación. Y qué raro que todos los artistas que han llegado como más en el top han pasado por eso. La teoría del ojo morado, de que muchas personas poderosas siempre traen un ojo morado como si alguien los hubiera golpeado, y justamente un ojo morado, ¿no? Sí. O sea, todas esas teorías y rituales de iniciación súper creepy. Oye, me encantaría que hiciéramos un video acerca de ahora de los artistas y las cosas el lado oscuro de los artistas. Sí, güey. Está bueno. Próximo video, después de la segunda parte de este video. Está bueno. Pero sí, porque sí se necesita estudiar mucho. O sea, para estos temas, neta, tenemos que leer, tenemos que ver videos para podérselos explicar de una manera digerible, porque ambas pudiéramos como que leer la mayor cantidad, pero pues no, de eso no se trata. No se trata de que los comprendamos para después podérselos expresar a ustedes y que ustedes les sea más digerible. Exactamente. Pero bueno, esto ha sido todo por este video, por esta primera parte. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y que estén esperando con emoción como nosotras la segunda parte de este video. Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban al canal. A que activen su campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue la alerta. Y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador video. Bye.